Recuerda, hermano, que la dividí en tres partes. Esta es la quinta visión, se dividió en tres partes. La primera parte le enseñé cómo Cristo estaba escondido en el candelabro y cómo Cristo está escondido en un árbol de olivo, simbolizando el candelabro de oro macizo. Cuando Cristo fue golpeado, molido por nuestros pecados, al igual que el candelabro, tenía que ser molido o tenía que ser golpeado a martillazos. Y el olivo en el Señor Jesucristo, a través de la unción y del poder, dice la palabra que tenía que ser aceitunas o olivo machacado, y también a Cristo le pegaron por ti y por mí. La segunda parte que lo dividimos, hermano, haciéndole hincapié, es que el profeta Zacarías inicia hasta el versículo 6, y de ahí el ángel intérprete no le contesta lo que le preguntó, porque él le preguntó que qué significaban los dos olivos, y no le contesta sino hasta el versículo 10, última parte, en el que él le dice que esos dos árboles de olivo son dos ungidos. Y yo le decía, hermano, que había dos interpretaciones. La primera interpretación es que era el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y dentro de la revelación profética más avanzada, hermano, esos dos olivos representan a los dos ungidos que estarán al servicio de nuestro Dios en los postreros días, haciendo mención del profeta Elías y del siervo que también era profeta, Moisés. En la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11 versículo 4 nos habla tal cual de los dos testigos que son los dos olivos que vienen aquí en esta visión. Y el día de hoy, hermano, estaremos viendo nuestra tercera parte de esta visión, en el cual lo vamos a llevar y lo vamos a aterrizar a nuestra vida espiritual. Y para ello tenemos que retomar la primera interpretación que le di, que le está hablando al sumo sacerdote Josué en el capítulo 3 que ya vimos, y en este capítulo 4 le habla a Zorobabel. Amén. Así que nuestro título del día de hoy, hermano, es por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, es por el Espíritu de Dios. Por poquito y el pastor se mete a mi tema. Estamos muy apegados. Es ahí donde él dice, ese sí es mi hijo, porque no hay otra forma de decirlo, hermano. Físicamente hay más o menos, ¿no? Pero la forma de predicar, es que ya no me están quedando los pantalones. Y él ya va para abajo, ya el 38 ya lo pasó. Ya está. Esta parte, hermano, es directamente para el gobernador civil Zorobabel. Es por el Espíritu de Dios. Así que vamos a nuestra visión, pero es a la mitad. Ya le expliqué por qué iniciamos al principio, nos pasamos al final y ahora vamos en medio. Versículo 6, ya está, capítulo 4 del profeta Zacarías, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová, ¿para quién es? Para Zorobabel, que también es la interpretación de los dos ungidos en ese momento. Recordando, hermano, que Zorobabel nació en Babilonia, hermano, con los persas, y solamente tenía el mero cargo
o sea, el título, pero no estaba ejerciendo funciones hasta que Ciro el Grande les dio permiso. Si se acuerdan que Ciro el Grande les dio permiso de reconstruir el templo de Dios. La palabra que vamos a ver el día de hoy, hermano, mucha gente la puede interpretar a su estilo, a su manera, pero no quiero, hermano, que usted salga del contexto del por qué le van a decir este versículo, porque es muy bonito, es muy padre, pero a veces lo tomamos para cualquier cosa y no es así. El pueblo de Dios estaba pasando por un momento muy difícil, hermano, muy difícil, porque no tenían iglesia, no tenían en dónde congregarse. Y cuando Ciro les da permiso de reunirse de nuevo, de reedificar el templo, el pueblo de Dios lo primero que hace no es eso, que es sus casas. Imagínense, hermano, el cargo, el trabajo para este hombre de decir, ya tengo los permisos. Ahora imagínense, hermano, que aquí en la Ciudad de México, por lo que usted guste y mande, pudiésemos tener el terreno o el espacio de aquí o el que sea. La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras, nos da el permiso. Ya tenemos el permiso, sí. ¿Y qué hace falta? Unción, diga unción. Billete, dinero. Zorobabel ya tenía el permiso. Ya le habían hasta regresado los utensilios que el ratero de Nabucodonosor se había llevado. Pero el trabajo que tenía Zorobabel estaba muy difícil. Animar al pueblo, hermano. Animar al pueblo. Vayamos a la palabra. Recuerden que estamos al paralelo del otro profeta que vamos a ver también, pero de Esdras. Vayamos a Esdras. Esdras, hermano. Vamos al capítulo 5. Dice, versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Al mismo tiempo estaban, recuerden, hermanos, muy importante que no se le olvide, estos están al mismo tiempo. A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ya se habían cumplido los 70 años de esclavitud por parte de Nabucodonosor y de Babilonia, ya se habían cumplido, y estaban ahí esos dos profetas. Entonces se levantaron Zorobabel, gobernador, hijo de Salatiel, y Jesúa, que es el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a, ¿qué, hermano? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que, ¿qué? El profeta Zacarías. Los estaban ayudando. Así que, hermano, ya estaba el permiso, ya estaba el terreno, pero lo que quisieron primero era reconstruir y hacer sus casas a detalle en lugar que la casa de Dios. El profeta Zacarías, a través de esta visión, le va a decir a Zorobabel que no se preocupe por los números de trabajadores. Mire lo que dice ahí mismo en Esdras, capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa los archivos donde guardaban los tesoros allí en donde, en Babilonia.
Y un versículo atrás del capítulo 5, el 17 dice: y ahora sí, al rey bien parece buscarse casa de los tesoros del rey que estaba allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden por el rey Ciro para reedificar esta casa de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ya tenían el permiso, ya tenían la orden, el decreto de que no se molestaran. Durante un tiempo, hermano, se detuvieron estas obras porque se habían levantado los samaritanos y estuvo un conflicto, que eso está en Esdras capítulo 4. Vayamos ahí mismo en Esdras 6, pero vayamos hasta el versículo 13 y 14. Usted el 13, por favor. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y dice el 14, presta atención en el 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de todos los reyes persas, Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persa. Miren qué año terminaron de construir. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año en el reinado de ¿quién? Del rey. 4 años se tardaron, hermano, en terminarlo, porque se levantaron ahí los samaritanos. ¿Por qué le digo esto? Porque viene este versículo. Dice el versículo 6 de Zacarías 4. Esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿De qué? A veces, hermano, no podemos en nuestras fuerzas. No se trata de nuestro poder adquisitivo o del número de personas que podamos ser. Todo lo que vayamos a hacer, hermano, siempre es con el Espíritu de Dios. Necesitaba Zorobabel una palabra de ánimo, una palabra que lo volviera a levantar. Pero no era una palabra del profeta, sino de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Él necesitaba palabras, hermano, en el cual él recordara que Dios, con él lo podemos todo y sin él no podemos nada. El rey Salomón, cuando construyó el templo, lo tenía todo, ¿no? Tenía dinero, recursos, materiales, hermano. Los mandaba Hiram de Tiro. Y no solo eso, consiguió 30,000 trabajadores y doblaban turnos para poder terminar el templo. Pero Zorobabel no tenía nada, hermano. No tenía 30,000 trabajadores, no tenía los materiales, no tenía los recursos. Y entonces Dios le envía una palabra que levanta, hermano, el ánimo, que levanta el espíritu de las personas. No es con ejército, no es con el número de trabajadores, no es con el número de hermanos, es con mi espíritu. No es con tu fuerza, no es con tus capacidades intelectuales, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Qué palabra, hermano, tan importante le dieron a Zorobabel. Y a veces tú y yo estamos en el metro y andas ahí queriendo declarar, no es por mi espíritu, y empiezas ahí, hermano, a decir para que avance el convoy. Mal aplicado, diga conmigo, mal aplicado. Estás en el mercado y antes de llegar al de las verduras empiezas a orar a que baje el precio de las verduras. Mal aplicado, hermano. Esto tiene que favorecer primeramente la obra de Dios, no tu casa, no es tu economía, no es tus fuerzas. Le estaba diciendo a Zorobabel que si primero pensaron en sus casas, en tenerlas bonitas y elegantes y artesonadas, no iba a funcionar. Primero es Dios, diga conmigo, primero es Dios. Cuando tú te enfocas, hermano, en la casa de Dios y pones tus fuerzas, tu energía, tu trabajo, tu tiempo, entonces sí, Dios te bendice. ¿Qué trabajo tan duro tenía este gobernador? Pero le estaban hablando, hermano. Ya le habían hablado al sumo sacerdote y también le tocó fuerte porque estaba en pecado. Aquí tenía un trabajo: reorganizar, rearmar, reconstruir el templo de Dios con pocas personas, porque muchas se quedaron en Babilonia, se quedaron con los persas. Y dentro de las primeras 3 retornos eran pocos, hermano. Y tenían que enfocarse en la casa de Dios. Así que, hermano, cualquier trabajo o cualquier tarea que Dios te envíe es para que primero sea Él y luego usted y luego nosotros. Diga conmigo, primero es Él. No es, hermano, literal con números de ver cuántos somos, no. Es ver cuántos están conscientes y cuántos están animados para reconstruir, para hacer. En este lugar, hermano, no importa que seamos pocos. Lo que importa es que lo hagamos en las fuerzas de Dios, que lo hagamos en el Espíritu de Dios. Eso es lo que importa. Si este lugar se ha mantenido, no es por nuestras fuerzas, hermano, porque las ofrendas no están cayendo bien. Es por la pura misericordia de nuestro Dios. Y se lo reitero una y otra vez: 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, después de la llamada de atención, del castigo, de la disciplina, de haber estado 70 años en Babilonia, ya no volvieron a pecar en idolatría. Lo estoy escudriñando, ya no han pecado. Pero a Dios ya no lo ponen en primer lugar, ya no es con ídolos, es en sus casas, con sus familias, con sus trabajos. No estaban diezmando, ya estaremos en Malaquías. Aquí les estoy demostrando y estamos viendo, hermano, que primero querían sus casas. Así que Dios le envía esta palabra fuerte: no con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ver, hermano, 3 ejemplos, o 2, ahorita vemos, de que Dios se manifiesta de una manera en la cual nos da a entender esto que Él está diciendo. Él no hace milagros, no hace señales con grandes cantidades, sino con pocas.
Ya el pastor nos hizo el favor, gracias. Si usted le puso atención, 851. ¿Quién ganó? Dios. ¿Por qué? Porque no es con números, no es con un ejército grande, no es con muchos, es con el Espíritu de Dios. Vamos a ver, hermano, un ejemplo, reiterándole que este contexto de este versículo es primero Dios, no usted, no su casa y empiezan a uno a hablar, y no, hermano, primero es Dios para que podamos utilizar ese versículo. Cuando nuestro Dios, hermano, manda llamar a Moisés, un llamado muy importante. Justo estaba yo recordando que ya vimos lo del candelabro de oro. Dios también se presentó a través de una zarza. Era una unción, una luz que no se consumía, ¿sí o no? Cuando lo llama, hermano, él empieza a decirle sus peros. Pero es que mira, tardo en hablar. Si era tartamudo, no lo sabemos. Algunos historiadores dicen que él tenía labio leporino y que le costaba ¿qué? Hablar. Pero pues Dios no necesitaba a alguien estudiado y elocuente. Así que le dice, vayamos a Éxodo 4, capítulo 4, primer versículo, 4:1. Entonces Moisés diciendo, he aquí que ellos no me creerán. ¿Qué van a decir? ¿Quieres algo? Y se tardaba en responder. Ja, 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 ja. Se está riendo, jamón. Ni oirán mi voz, porque pues, ¿quién lo va a tomar en cuenta, hermano? Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Pues, ¿cuándo te ha aparecido? Le apareció en esa zarza, en esa llama de ese candelabro que no se consumía. Versículo 2. Y Jehová dijo, diga conmigo, ¿qué tienes eso en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Dios usa, hermano, no la fuerza, no los ejércitos. Dios usa, hermano, cosas sencillas para hacer grandes prodigios y milagros. Y él le respondió una ¿qué? Palo, un bastón. Ya saben que entre más grandes, pues ya más trabajo nos cuesta caminar. Así que tenía una vara, hermano. ¿Qué puede ser una vara? O el palo de la escoba. Y sabemos que Dios le dijo, tírala, y se convirtió en ¿qué, hermano? Una culebra que ya estaba ahí el Moisés esquivándola, ¿por qué? Por no creer. Con esa vara hizo grandes señales, hermano. Convirtió el agua en sangre, abrió el mar en dos, etcétera, etcétera, hermano. Pero Dios hace grandes prodigios, grandes milagros con poco, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios, hermano. Otro ejemplo, eso era para el servicio de Dios. No le estaba diciendo algo para, ¿qué quieres, Moisés? No. Todo lo que podamos nosotros encontrar aquí, hermano, es para el servicio de Dios. Por eso es que al final que le explica esa visión, le dice que hay dos ungidos, dos consagrados, y le dije que eran al servicio ¿de quién? De Dios. Vamos a otro hermano que también no necesitó un número, hermano, grande para poder vencer. Venció con el poder del Espíritu de Dios. A veces, hermano, aquí en esta iglesia, en este lugar en el que estamos, no es, hermano, los números de las personas que puedan venir. Si así fueran 200, que los 200 ayudaran o trabajaran.
Si somos 50, con 50 este lugar se levanta, hermano. Con este lugar se limpia. Este lugar hay cosas, hermano. Por eso preste atención cuando ofrenda, porque usted quiere dar y pactar palabra, pero no está haciéndolo conforme a lo que es. Lo quiere hacer conforme a sus fuerzas. Es que ya no puedo más. Y ofrenda ahí, hermano. No. Ofrende más para que Dios le dé más. Vamos con otro hermano, igual, joven, muy joven. Lo vean insignificante. Si hay algo que molesta, hermano, es que otro denoste a uno y digan, ¿este qué? Pero no es lo físico, no es la altura, no es el porte, es que tenga la presencia y el Espíritu de Dios para poder vencer. Antes de ser el rey David era un chamaco de 17, 18, los años que tenga. Y él se dedicaba específicamente a una labor, cuidar ovejas. Pero tenía una encomienda muy grande, enfrentarse a una montaña. Diga conmigo, a una montaña. Hasta vamos a ver por qué le digo, a una montaña. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Ya está usted? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Usted y yo sabemos perfectamente la batalla que tuvo contra este chiquitín, ¿verdad? ¿Ya está usted? Ok. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte. Los ejércitos, sí se los imagina frente a frente. Y en el valle entre ellos, había un valle entre ellos, un espacio para pelear. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, no lo vamos a insultar, pero era un pobre, ahí, soldado, un guerrero, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat, de Gat. Y tenía de altura, ¿cuánto dice ahí? 6 codos, 45 centímetros por 6, 2.7, 2 metros 7 más un palmo. El palmo se mide de aquí del meñique al gordito, 22.5, nos da aproximadamente 2.95, casi 3 metros de altura. Goliat, hermano. Vea la montaña a la que se iba a enfrentar David. Y no solo eso, fíjense la altura. Usted ayúdame a leer, por favor, el 5, versículo 5. Y traía un brazo de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos. Estamos hablando de 55 kilos, hermano. El de 3 metros estaba cargando su uniforme, que pesaba ¿cuánto? 55, pero faltan las armas. Léame el 6, por favor. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El 7 ya que anda por ahí. El asta de su lanza Era como un rodillo de terra y tenía en sus lanzas 600 ciclos de hierro. E iba con escudero delante de él. De entre eso que usted leyó, que es su armadura, aproximadamente eran 10 kilos más. 55 más 10, lo que pesa uno que otro por ahí, ¿eh? El peso de él, su estatura más su uniforme, su equipamiento, hermano, llevaba peso la montaña. Y David, pues güerito, bonito, a lo mejor chaparrín, agarró su bolsita de los tamales, hermano. Se antojó uno de dulce. Vamos a la palabra. Vayamos ahí mismo en versículo 48. Si usted me ayuda a leer. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a Ajá. la ida del encuentro de David, David se dio prisa
Adonai y corrió de batalla contra el filisteo. Los pusieron frente a frente, hermano. Y metiendo David su mano en la bolsa de los tamales, tomó de allí una ¿qué? ¿Qué tienes en tu mano?, te pregunta Dios, para enfrentarte a la montaña que se te viene encima, hermano. ¿Qué tienes? ¿Qué tenía Zorobabel delante de la montaña que se le estaba viniendo? El rey David, antes de serlo, en su bolsita de tamales había preparado 5 piedras lisas de un arroyo y las había guardado, y no quiso la armadura que le habían puesto, hermano. No la quiso, no se sentía cómodo. Y dice ahí que corrió, agarró su piedrita, solamente una. ¿Cuántas? Una. La puso en su onda y le dijo al Goliat: ¿qué onda? Le dio vueltas y ahí venía el otro y le pegó. ¿Y dónde le dio? Aquí. Ahora esas piedras, hermano, son muy duras y resistentes. Se van moldeando con el paso de la caída del agua, por eso están lisas y muy caras en la construcción. Con una fue clavada, simbolizando, hermano, primeramente que no era con las fuerzas del rey David, sino con la fuerza de nuestro Dios, con el Espíritu de Dios que estaba en ese momento. Haciendo mención, hermano, de exactamente los 5 ministerios, cualquiera de ellos hubiera vencido a Goliat, el que sea. No hay un orden de mayor a menor, porque no dijo: ay, meto mi mano en la bolsa de los tamalitos, ¿cuál? No, agarró, hermano. Debemos de agarrar la palabra para vencer a nuestra montaña. Regresemos a Zacarías. ¿Ya no funcionó ahí? ¿Ya está usted? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, 6: esta palabra de Jehová a Zorobabel no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermano. A veces a ti y a mí se nos pone enfrente una montaña. La montaña, hermano, representa tu dificultad. Tú decides el tamaño. Ya le mostré 2. Para Moisés, su montaña era el faraón, un rey, un emperador importante, con dinero, ejército y poder. Y él, pues, dudaba al hablar, ¿no? Y el rey David, para ir iniciando su ministerio a favor de Dios, lo enfrentan contra una montaña, contra un peso, contra un grandote, y los vence. Los dos vencieron sus montañas con cosas no insignificantes, ya con cosas simbólicas. El pastor nos había hecho mención, el favor de mencionar a Gedeón, y es igual, ¿no? Él se fue a esconder. Y ahí, hermano, literal, no fueron los números que vencieron a los maniaditas, fue el poder de Dios. ¿Qué tenía Gedeón? Ya, amigo, nada. ¿Qué fue lo que le tuvieron que decir? Él tuvo que escuchar al campamento enemigo cómo le tenían miedo para poder levantar ánimo. Y que el ángel de Jehová le dijera: varón esforzado y valiente. Al igual que el rey David, el Goliat se enojó y le dijo: ¿vienes tú con palos como si yo fuera un qué? Un perro. Y el rey David contesta:
Yo te voy a destruir no con jabalina, sino en el nombre de ¿quién? De Jehová. Tu montaña, hermano, cualquiera que sea, se cae en el nombre de Jehová, porque es en su poder, es en su espíritu. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 4 de Zacarías. ¿Quién eres tú, oh gran monte, oh gran montaña? Yo le pregunto, hermano, ¿quién es tu problema? El que usted me llame, el que usted me diga. Mi problema para ya no servir, mi problema para ya no venir, mi problema para esto es esto. ¿Quién es? Y mire lo que dice la palabra de Dios a Zorobabel. Delante de Zorobabel se da reducido ¿a qué? O sea, hermano, para que haya una llanura se tiene que destruir el monte. Cuando usted va manejando en carretera, hermano, y pasa su carrito, ¿a poco no hay dos partes? Así bien chistoso. Era un monte. ¿Y qué le hicieron? Lo dinamitaron, lo volaron. Tuvieron que excavar, hermano. Usted va manejando y ve las mallas acá de concreto o unas mallas ciclónicas bien chafas. ¿Pero qué le hicieron? Tuvieron que volar el monte para que usted pudiese pasar. Lo mismo le están diciendo a Zorobabel. ¿Qué problema puedes tener, Zorobabel? Es de dinero. ¿Tú quién crees que le dio el recurso a Salomón? ¿Tú quién crees que le dio el dinero a Salomón? ¿Se ganó la lotería? ¿Le dio el premio gordo? ¿Escarbó y encontró oro? No, Dios le dio al rey Salomón, y así como le dio a él, también te dará a ti los recursos. Tu problema será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra. Le estaban profetizando, hermano. Y le voy a decir algo, hermano. Es de admirarse. Escuche, las personas que llegan a construir y empiezan algo y ponen la primera piedra, lo que sea. Es de admirarse cuando alguien inicia un negocio, una casa, una iglesia y pone la primera piedra. Pero para mí es doblemente admirable que la terminen. No cualquiera, hermano. Tú puedes iniciar con todo el entusiasmo del mundo una casa, un negocio, pero lo más difícil no es iniciar, es terminar. Y que a él le estén profetizando que él iba a poner la primera piedra, también le van a decir que la va a terminar. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de la gente. La gente lo iba a bendecir y lo leímos. ¿Acuerda que lo leímos en Esdras? La gente estaba feliz. Los hermanos, había felicidad porque lograron terminarla. Ya después Nehemías tiene que amurallarla. Pero quien terminó el templo con muchas dificultades, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, fue él. Porque ya estaba declarado, ya estaba profetizado. Solamente necesitaba palabra para levantarse y no olvidarse de lo que ya estaba. Zorobabel sacará la primera piedra con aclamaciones del pueblo. Gracias, gracias. Otros decían hermosa, hermosa, bendito, bendito, lo que sea, pero estaban alabando. En Esdras vimos que estaban alabando. Versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo por segunda vez. Híjole, hermano, que Dios te hable una vez y que te profetice, qué bonito. Pero que te hable por dos veces y te lo reafirme, hermano. Seguramente Zorobabel ahí sí cayó, hermano, de la unción que tenía, de la palabra que tenía, hermano. Había ahí electricidad en su cuerpo porque esa palabra estaba muy fuerte. Escuche, hermano. Versículo 9.
Las manos de Zorobabel echarán el cimiento ¿de qué? Zorobabel inició la reconstrucción con mucho esfuerzo. Estar acarreando a los hermanos, al pueblo de Israel, qué difícil era para él. Estar detrás de ellos diciéndoles qué tenían que hacer. Pero ese es un buen pastor. Un pastor está detrás de las ovejas, ¿verdad? Las ovejas no razonan. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Y sus manos qué? ¿Lo hizo? Sí. Él inició el templo, la casa, y la terminó. Ya lo vimos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que el pueblo necesitaba 2 profetas. Esto que piense. El primero también les dijo en 2 capítulos, bien cortito, bien hermoso y bien práctico. Y a través de visiones, más alargado, no con choro, pero conciso, o sea, más profundo. ¿Sí me doy a entender? Más profundo. El otro era muy práctico. Con 2 profetas, con 2 palabras, que las voy a unir, a ver si a usted no se le paran los pelos. Ageo les dijo: mía es la plata y mío es el oro. La gloria primera será mayor que la postrera. Esta gloria segunda será mayor que la primera. Vendrán los recursos de donde sea. Ciro me trabaja, Darío me trabaja, hasta Arjerjes me trabaja, y todos ellos darán para que mi gloria sea mayor que la primera. Al profeta Ageo les dijo eso, porque se preocupaban. Nos preocupamos. Usted se preocupa, pero preocúpese primero por la casa de Dios antes que su casa. Hermano, es la luz, el agua, la familia. Diga conmigo: Dios provee. Primero es la casa de Dios, y les dijo: mía es el oro, mía es la plata. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué no entienden? Que esta gloria del segundo templo será mayor que la primera. Que al rey Salomón no le costó, lo tuvo. Dios le dio, Dios le proveyó, pero a ellos les está profetizando: tus manos la empezarán, Zorobabel, y tus manos la terminarán. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos esa palabra, hermano? Tú inicias tu casa, tú la terminas. Tú inicias tu trabajo, tú lo terminas. Tú ves crecer a tus nietos, tú los verás cuando ya estén grandes. ¿Qué palabra le dieron a Zorobabel? Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió ¿a quién? Como dice más adelante, probad a Dios, hermano. Probadlo. Probad que realmente es palabra de Dios. Y la terminó Zorobabel. Zorobabel no se murió, no lo mataron, porque tenía la protección de los persas. Ya vimos, todos los persas que vimos en la lista dieron los permisos para reconstruir el templo. Como todos, hermano. Gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar, gente que ya se había adaptado al sistema de Babilonia y de los persas. Miren lo que dice el 10.
Porque los que menospreciaron, ¿el día de qué? ¿Había gente que menospreció? Sí. También vienen Esdras. Hermanos grandes, adultos, decían que estaba mejor el primer templo, que había mejor calidad, que lo que usted guste y mal de aquí. ¿Cómo nos quejamos? ¿Cómo se quejan? Está sucio, la basura no se ha tirado, etcétera. La casa de Dios no podemos verla con pequeñeces, porque viene la palabra en contra de nosotros. Hubo hermanos en la época que menospreciaron la construcción del segundo templo, comparándola. Por eso vino la palabra de Dios. El segundo templo, la segunda gloria, es mayor que la primera, por gente como esta, por habladores como estos. El día de las pequeñeces se alegrarán. Ahí en Esdras dice que cantaban y que no se sabía, porque estaban unos llorando y otros estaban felices. Unos lloraban y otros estaban felices y no se entendía. Y dice aquí, presta atención, y verán la ¿qué? Sabemos perfectamente, hermano, qué herramienta de trabajo es esta. Ya la hemos visto en todos los profetas menores que he escudriñado con usted. En algunos mencionan la plomada. Y la plomada, hermano, significa dirección. Diga conmigo, dirección. La plomada es para que algo esté recto, derecho, íntegro. Siempre debe de estar la plomada, o sea, la dirección de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. Que a Zorobabel no se le olvide que tenía que tener en su mano la plomada para no volverse a desviar, para no volverse a ir chuecos, no. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Gente, hermano, que menosprecia y minimiza lo que hacemos aquí en el templo de Dios. Y algunos dicen que los tiempos antiguos de hace años de este lugar era mejor que ahora, que se servía mejor la comida, que cantaban más padre, el dueto de los Méndez. Nada más uno cantaba. La gloria de Dios, hermano, se manifiesta de una manera distinta, y siempre es para el servicio, la gloria y la honra para Él, no para nosotros, no para el lugar. Si así los hermanos que se han ido o han partido, la gloria igual se la deben de dar a ellos. Vamos a Ageo, y con esto vamos a cerrar. Ageo, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya está? Cerramos con esto, unido a la palabra de Zorobabel. Próximo domingo estaremos viendo la sexta visión. Sexta, séptima y octava. Estaremos escudriñando igual Apocalipsis, hermano. Subraye, tráiganse un colorcito, marca textos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Esforcémonos, hermano, en la obra de Dios. Esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, los dos, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Qué necesita la gente, hermano? Ánimo. A veces estamos bajoneados, desanimados, con problemas, con montañas, con dificultad. Pero ¿qué tienes en tu mano, hermano? Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Embajadores, hermanos.
Tenemos que trabajar. Si vamos año por año, nos faltan 6 meses para terminar este año. 3 eventos importantes que tenemos en estos 6 meses. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y como dice, no temáis, hermano. No tengan miedo de lo que pueda hacer el hombre. No tengamos miedo de lo que pueda venir en junio. No tengamos miedo. Cobremos ánimo. Si hemos trabajado hasta ahora, los próximos 6 meses estaremos haciéndolo aún mejor. Póngase de pie.